Estoy acá con Alejandro Miravet, él es titular el organismo de adultos mayores de la provincia, es el consejo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día, Alejandro. Buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por este trabajo que estás haciendo bien de los adultos mayores. No, yo, como lo dije recién, Alejandro, amén de que si me preguntás a mí como persona, me acuerdo algo que vos dijiste en aquellos comienzos, hace 2 años atrás, de todo este proceso de la creación del observatorio, de que lo mejor que podemos hacer por nuestro adulto mayor y el cuidado está dentro del seno de la familia. Eso a mí Tal realmente cual, me llegó, tal cual, porque yo pienso así, yo creo en eso, tal cual. voy a hacer lo imposible siempre para que mis padres estén dentro de nuestro seno de la familia, aunque eso significa a veces tener que dejar cosas de lado, pero creo que es importante. Fundamental es la esencia. Si no, ¿cómo decimos de dónde nosotros venimos, no? Así es, esa es la idea que tenemos nosotros de demorar lo más posible la internación de un adulto mayor, pero sabemos también que hay situaciones que realmente son insostenibles en la familia, produce un deterioro muy grande y a veces las personas tienen que salir a trabajar todo el tiempo y no pueden estar al cuidado de una persona que necesita esa atención durante las 24 horas. Entonces sí aparecen las residencias de larga estadía o los geriátricos, en los casos de algunos casos puntuales con patologías que requieren este tipo de internación, y es allí donde apareció muy oportuna la presencia de este observatorio de las residencias de larga estadía o geriátricos que tuviste la iniciativa de instalar desde la Defensoría del Pueblo, porque si bien es cierto que el Estado, a través de Salud Pública de la provincia de Misiones y los municipios, tienen un control sobre este tipo de servicios, un observatorio le da una mayor garantía de efectividad a lo que se debe brindar en estos lugares que son tan pero tan especiales, donde justamente están personas que tienen esta necesidad de atención que no se puede brindar en sus casas. Así que el trabajo que está proponiendo desde el observatorio nos parece a nosotros muy, pero muy oportuno y lo acompañamos, por supuesto. Y creemos también que hay que trabajar mucho en esta dirección porque sobre los derechos de los adultos mayores, porque de eso se trata, hay mucho escrito, pero falta mucha acción todavía. Nosotros creemos que las intenciones están plasmadas en la legislación de una manera muy positiva, pero las acciones todavía no se reflejan en la dimensión que nosotros pretendemos desde la adultez mayor. Las decisiones a veces requieren, como yo siempre digo, de las distintas miradas, ¿no? Pero también del pensamiento que tienen los actores, digamos. En este caso, los adultos mayores, ¿en las decisiones son consultados o no? Bueno, Una te pregunta diré que en dura, los ¿no? Pero últimos... nosotros tenemos una premisa que creo que es nada más que razonable. Si va a ser por nosotros, queremos que sea con nosotros. ¿Qué quiere decir? Hay personas, funcionarios, que tienen alguna responsabilidad, que tienen muy buenas ideas y las ejecutan. Pero estas buenas ideas, si no se considera al colectivo al cual está dirigido, si no se hace una consulta, realmente a veces se comete el error de generar legislación que no tiene ningún sentido. Y en muchos casos, mejorar una legislación es más complicado que hacerla de principio bien. Y creemos también que en este sentido no somos consultados en la medida que nosotros queremos. Fíjate este caso de la pandemia. Todos los colectivos, todos han sido consultados. Nos dicen que es imposible reunirnos con los adultos mayores por cuestiones de edad, por protegernos, etc. Pero todas las maneras virtuales de comunicación que existieron para los demás no se hizo con nosotros. Esto nos parece llamativo. Y no estoy haciendo referencia a una jurisdicción en particular. Estoy hablando del país. El Consejo Federal de Adultos Mayores, que depende del Ministro de Desarrollo Social de la Nación, no fue convocado por vía virtual jamás. Y se lo hemos pedido desde que se inició la gestión, porque realmente veníamos ya mal con la anterior gestión, y no hemos logrado ningún resultado. En el caso puntual del municipio local pasa lo mismo y en el caso de la provincia pasa exactamente lo mismo. El Consejo Provincial quedó en receso desde que comenzó la cuarentena o el aislamiento social obligatorio y preventivo y nunca más pudimos reunirnos. Nos reunimos, es un decir, nos comunicamos vía WhatsApp para conversar sobre cosas. Nosotros estamos planteando acciones puntuales y concretas, cosa que en la última reunión contigo en la Defensoría del Pueblo hemos planteado y vimos que tomaste el guante con muy buena decisión, la llevaste ya al Consejo Deliberante. Así que, como te dije en esa reunión, vos sos nuestra voz, así que hacete cargo. no, de hecho,
te digo una cosa, no lo hago con gusto, pero vuelvo a decir, yo soy una persona muy ajustada a las normas, no me gusta actuar por cuestiones, digamos, meramente personales y, viste, demagógica, por ponerle un término que sea razonable, pero creo que las normas están, como dijiste vos al principio, tipificadas y ordena el contexto. Entonces, yo siempre hago un llamamiento a mi equipo que trabaja conmigo, razonemos en función de las normas. Por ejemplo, la creación del observatorio no es una cuestión meramente caprichosa o decir, bueno, vamos a crear algo para hacer política. No, la ordenanza, la ordenanza y la misma Carta Orgánica establece la facultad del defensor del pueblo para crear programas, proyectos, etcétera, etcétera. ¿Es así esto, doctor Quevedo? Le voy a invitar al doctor Quevedo que participe de la charla. ¿Cómo está, doctor Quevedo? Buen día. Buenos días. Sí, Buen día, Quevedo. el observatorio se creó básicamente también con una situación que había sucedido, en el cual los dueños de una residencia geriátrica que no estaba habilitado, hace unos años habían abandonado a los abuelos. Una residencia que funcionaba por la calle Félix Aguirre. A partir de esa situación y viendo que la Carta Orgánica le otorga al defensor del pueblo la función de ser un órgano asesor y órgano de contralor de las políticas que están dedicadas a los adultos mayores, se decidió la creación de un observatorio de gestión y control de estas residencias de larga estadía, que existen varias en la ciudad de Posadas, que inclusive había sido motivo de un relevamiento que había hecho oportunamente el Ministerio de Salud, y que había reconocido la existencia de alrededor de unas 50 de estas instituciones que tenían, básicamente, digamos, brindaban una atención integral. Nosotros siempre consideramos que estas entidades son instituciones totales, porque el adulto mayor, que es una persona que tiene que tener una protección, una especial protección dada su vulnerabilidad, se encontraba ahí sin a veces poder salir. Entonces, se decidió, en conjunto con todos los organismos públicos que se encargan de la ejecución de las políticas referentes a los adultos mayores, como en el caso del Consejo del Adulto Mayor, y las áreas específicas que tienen los Ministerios de Salud, Desarrollo Social y de Derechos Humanos, hacer un relevamiento de las condiciones de estos organismos, mejor dicho, de estos emprendimientos. Por eso, la formalidad está dada en toda su expresión, digamos. Siempre digo, fundamentado en la norma. Entonces nosotros, ¿por qué digo esto, Alejandro? Porque es importante que se diga, si yo mañana o pasado tengo que anteponer o intervenir, pedir la intervención de la justicia, lo voy a hacer en el marco, seguramente, de los atributos que tengo y básicamente para poder defender los derechos, porque acá decimos, el adulto mayor es la persona en riesgo. Bueno, ¿y qué hacemos para evitar en la integralidad? Porque también, lo charlábamos me acuerdo en el observatorio, la cuestión psicológica, el estrés que genera el aislamiento, es tremendo. Entonces, debemos prontamente buscar alternativas. De ahí nació este proyecto de presentar y de pedir, a través del intendente de la ciudad de Posadas, un espacio multimedios ASPEN, destinado a 1 hora, con aquellas personas que conocen de la realidad que tiene un adulto mayor en ese lugar de aislamiento o en su propia casa, las actividades que deben desarrollar, que no las puede dar un profesor de educación física de alto rendimiento, lo tiene que dar una persona probablemente acorde a las circunstancias. Me estoy refiriendo al proyecto que presentamos, Alejandro. No sé qué le parece a usted, si es el camino o esto tiene que ser mejorado, no sé, porque estamos para escuchar, es el primer paso. Nosotros hemos visto que había una necesidad de comunicarse de los adultos mayores, lo hicieron a través de los recursos, los dispositivos que se tiene hoy, que es el celular o una computadora. Desde ahí se pretendía que el adulto mayor en su casa hiciera actividad gimnástica y bueno, se acabó la propuesta. Entonces nos pareció muy bien que lo manifestaras así para que la televisión pública pudiera dar un espacio puntual para que los especialistas en la materia, profesores de educación física, especialistas también en manualidades, para que nuestros mayores sigan con sus tareas que tenían los clubes de abuelos y además darles charlas sobre salud, sobre todo lo que manifestaba la cuestión mental. Hoy llevamos más de 2 meses de encierro y los mayores han sido muy responsables en cumplir con esto, de manera que necesitamos algo más que lo que se ha propuesto, que quedarnos en casa. No puede ser solamente una consigna todo lo que se dispone para que estemos protegidos. Ayer se produjo el primer
movimiento importante Sí, en materia de recreación. sí. Toda la provincia de Misiones, menos los adultos mayores. Nosotros planteamos eso, incluso hubo un par de comunicaciones públicas de un ciudadano ilustre de Posadas, ex concejal, de otros ciudadanos que estaban muy enojados por esto, que veían que éramos discriminados en esta consideración o no tenerlo en cuenta. Yo creo que en realidad los mayores necesitamos ese espacio y creo también que la próxima semana lo vamos a tener, ojo. Por lo que escuché de las declaraciones del vicegobernador Arce y del intendente Estelato, hay una intención de poder extender esta flexibilidad. Fíjense que justamente ayer, día de la hipertensión, el titular del IPS, Lisandro Bemori, y el mismo vicegobernador Arce, divulgaba un spot en el que indicaban que para la hipertensión uno de los elementos más importantes La para caminata. atenuar los efectos de la enfermedad es la actividad física. Sí, Pues totalmente. si no podemos hacerla, es un poco irónico, no hay manera de cumplir con estas premisas. Y la actividad física para el adulto mayor es fundamental por sus enfermedades crónicas, que a esa edad son más deteriorantes, como puede ser la hipertensión, diabetes, algunas cardiopatías, y también por su propio estado físico en general. Necesitan moverse, sus articulaciones, sus músculos están en un proceso de deterioro, y si no hay movimiento, este deterioro es aún mayor. Y ni hablar del estado mental. Si estamos sin poder ver a nuestros familiares más queridos, que viven a lo mejor a 2 o 3 cuadras, y no lo hacemos porque somos respetuosos, ¿se imaginan que es un combo de situaciones que hay que resolver de otra manera? No solamente diciéndonos que nos quedemos en casa. Creo, Alberto, que se ha tomado en consideración todo lo que venimos haciendo, te incluyo en esta gestión, para que las autoridades piensen un poquitito más en algo que se puede hacer, porque sí se puede hacer. Totalmente. Nosotros estamos proponiendo con algunas instituciones que se ocupan de los adultos mayores en el interior, de crear clubes de abuelos virtuales, que es una posibilidad, que los mismos clubes que ya existían se conviertan en algo virtual, porque esto va a llevar muchos meses. Sabemos también que no vamos a regresar el mes que viene a la actividad normal, ni mucho menos dentro de 2 o 3 meses. Sobre todo los mayores, quizás nos agarren la fiesta de fin de año todavía en esta situación tan particular. Entonces, creo yo que existe mucho más por hacer, solo que detenerse a pensar un poquitito en los 120.000 adultos mayores que tiene la provincia de Misiones. Y en Sí, el caso mucho. puntual del departamento capital somos 42.000, es decir, no somos pocas personas que estamos pendientes de una decisión que tiene una resolución colectiva. Así que gracias, Alberto, por No, haberte embarcado el en esta 10% aventura de de la... luchar por nuestros derechos. Pero es lo que hay que hacer, Alejandro. Nosotros tenemos un rol protagónico social muy importante. Significa el 10% de la población. Y yo esto no lo pongo en valores numéricos, estadísticos para ninguna votación. Yo lo que voy es la responsabilidad institucional que tenemos nosotros. La posibilidad histórica para mí es un orgullo y un honor poder representar en cualquier circunstancia al adulto mayor. Porque yo siento que la realidad está en la esencia de las cosas, y la esencia de cada individuo que hoy tenemos el rol protagónico seguramente estuvo en algún padre, en algún adulto mayor, y no podemos nosotros, yo por lo menos no siento que uno tiene que mirar como una cosa que pasa, no, debemos darle participación, debemos escucharlo y debemos construir cuál es la realidad que ellos necesitan en este momento, como hicieron toda su vida. O sea, vos no agarrás a un adulto mayor y le decís, bueno, vos perdiste el habla, el conocimiento, ahora sos un objeto. No, No. es una persona, como lo manifestás vos en las reuniones y con Soria y con todo lo que hablamos. Ese derecho es algo que ustedes lo tienen totalmente asumido a partir de un rol protagónico, porque lo que están pidiendo, básicamente, es poder ser consultado, poder ser atendido como corresponde y poder generar alguna situación, escenario, en función de los pensamientos de ambas partes, de aquel que toma la decisión y aquel que necesita que se actualice una realidad o se mejore o se cambie. Por eso voy a seguir interviniendo hasta que yo vea que esa realidad no requiere la figura del defensor. Ahí el defensor se va a correr, pero mientras tanto va a seguir firme. Nosotros advertimos algo que es muy interesante. Cuando se establece esto, que es una convención, lo de la edad, de decir que a partir de los 60 se es mayor, adulto mayor o no, porque la verdad es que hay personas que tienen 50 años y tienen un grado de deterioro importante, que necesita quizá más atención que un adulto mayor que está perfecto. También nos ponemos a pensar quiénes son los líderes mundiales con las críticas que puede llevar o no.
Pensemos qué edades tienen, desde el Papa para abajo. Son mayores, son sabios, son personas que tienen inteligencia, que tienen capacidades, que pueden determinar cuestiones importantes para el orden mundial. Y entonces decimos, a ver, ¿qué hacemos con nuestros adultos mayores? Solamente esto de, bueno, lo vamos a cuidar, muy entre comillas, ¿no? Porque cuidar, ¿qué significa? Velar por muchas cosas, entre otros lo que estamos planteando es derechos fundamentalmente. Y cuando vemos también que algunos funcionarios de todos los niveles nos hablan a nosotros, y dicen ustedes, y yo les pregunto a veces, ¿qué edad tenés? Y me dicen 63, 64, 65. Yo digo, pero nosotros somos todos nosotros, ustedes también. Porque parecería ser que en algunos casos la función pública los rejuvenece mágicamente y a partir de ahí no son más adultos mayores. Pues sí lo son, les doy esa noticia, muchachos. Cuando tienen 60 años son adultos mayores, estén donde estén. Claro. Y por otro lado, este es un club que se va agrandando. Todos tenemos que llegar a esta edad y ojalá en la mejor condición posible, porque la vejez es una realidad de la sociedad que va aumentando. Misiones ha aumentado su porcentaje de adultos mayores y va a seguir aumentando porque hay menos índice de natalidad, o el índice de natalidad desciende y el de la longevidad aumenta, gracias a Dios, porque la salud y todas estas cosas han sido mejoradas. Fíjense que nosotros hemos sobrevivido en este tiempo a la poliomielitis, el sarampión, la varicela, la hepatitis, el SIDA, las gripes H1N1, el dengue y ahora el coronavirus. Miren si no sabemos esto de sobrevivir y cómo sabemos cuidarnos. Primero porque nos cuidaron los mayores nuestros y después porque nos cuidamos por nosotros mismos. Así que nos digan cómo cuidarnos, está bien que nos indiquen, pero que nos digan que nos quedemos en casa solo para cuidarnos, me parece que es una exageración. Bueno, así quedó planteado el escenario, Alejandro. Seguiremos charlando, veremos qué pasa, insistiremos con este proyecto, insistiremos con todo lo que tenga que ver con el adulto mayor. Acuérdese que hemos tenido una reunión, esta semana seguramente va a haber otra, sí, se va a determinar el mecanismo y haremos el seguimiento a los distintos geriátricos, el acompañamiento, como quieramos determinarlo, desde ese observatorio. Hemos invitado también, lo hago público acá, a través del intendente, al área que corresponde, la Secretaría de Salud del municipio, que también debe estar como parte integrante de este observatorio, como fue en la gestión anterior, y me parece que es necesario sentarse y ver de qué manera, y desde el lugar que nos toca a cada uno, y ejerciendo lo que establece la Carta Orgánica, porque tiene obligatoriedad directa el municipio sobre el adulto mayor, así como lo tenemos nosotros, entonces hay que sentarse y ver de qué manera coordinar acciones. No es una obligación, me puede decir que no hay ningún problema, pero nosotros vamos a seguir articulando en función del observatorio, porque nos parece que la integralidad que tanto pregonamos, en función de encontrar soluciones colectivas, se tiene que dar desde abajo, no pedirle solamente a aquel que cumpla, y no a aquel que Alberto, genera. De hecho hay decisiones políticas importantes. Nosotros teníamos en el municipio de Posadas una secretaría de adultos mayores y esto ha desaparecido, se convirtió en una dirección simple. Es una decisión política. A lo mejor hay cuestiones presupuestarias por medio, pero eso no significa que debiera caer la calidad de la atención del servicio del municipio al adulto mayor. Esto es algo que todavía no pudimos charlar con el intendente, pese a que pasaron ya 5 meses de gestión. Es decir, esperemos que pronto nos convoque para conversar sobre estas cosas y manifestarle nuestras inquietudes. Fíjate que, por ejemplo, el municipio recibió el año pasado 5.000 tablets para adultos mayores, con una condición. Sí. Debían ser jubilados de la mínima y de ANSES. Bueno, se distribuyeron creo que 2.000. Las otras 3.000 están esperando y hoy serían un instrumento muy importante para 3.000 adultos mayores que están esperando sus tablets, que se registraron, que están aceptados como destinatarios de estos dispositivos y debiera continuar el proceso de entrega. Esto lo sé porque me preguntan los mayores que dicen, che, yo me inscribí, ¿qué pasó? No sabés. Y preguntamos a la municipalidad con el tema de que se cambió de nivel de gestión, ahí hubo alguna falta de conexión, no sé, entre los expedientes o algo así, pero también queremos que esto se cumpla porque son bienes muy importantes que fueron una gestión de ANSES ante los municipios. En otros municipios de Misiones se entregó la totalidad, incluso el gobernador fue a entregar a San Pedro, en algunos casos que recuerdo, y aquí en Posadas se entregó un poco. Queremos que se entregue todo porque corresponde, es el derecho de los mayores a acceder a este bien que está para él. Pero aparte está destinado, eso por un lado. Está destinado. Perdón,
está destinado. Está destinado, tiene Entonces, un destino. convengamos que es una puede. cuestión de formalidad, es un proceso que hay que completarlo. O sea, Bueno. le vamos a pedir al intendente, yo sé que él es Y una persona razonable. antes que me des el olivo, te quiero felicitar por la tarea, pero sobre todo te quiero felicitar porque tenés un excelente equipo de trabajo. Quizás es una tarea que vos no visualizás, por eso quiero decirlo, porque están permanentemente en contacto con nosotros, insistiéndonos, recordándonos, diciéndonos qué tenemos que hacer, para dónde tenemos que ir y recordándonos sobre todo en las reuniones, porque esto es muy importante, Alberto. Cuando uno no va a una reunión porque se le pasó, puede suceder, pero cuando te dicen 3, 4 y 5 veces no se olviden de la reunión no base, bueno, es porque algún otro tema te está ocupando el interés del tiempo. Así que gracias por todo lo que hacen por nosotros los mayores y por la comunidad en general, porque también vi que estuviste peleando duro por el tema de la provisión de agua potable, un servicio que se tercerizó o se privatizó y que quizás no está dando los resultados que uno espera. Bueno, siempre digo que hay tiempo para corregir. Nosotros tenemos que peticionar en función del beneficio y de las normas. Si no se cumple hay que seguir existiendo. Y si está escrito, si está de alguna manera expresado en una norma lo que debe ser, porque cuando se firma un contrato de concesión se estipula meta y objetivo y no están cumplidas, hay que decirla. ¿Qué vamos a esperar? Que se cumplan los 30 años para decir, ustedes deberían haber cumplido el tanto por ciento, no lo hicieron. Estamos a tiempo, todavía faltan 7 años. O no, 9 años. Así que bueno, caminemos. Muchas gracias, Alejandro, por estar ahí. Un abrazo. Que tengan buen día ustedes, gracias por la madre. Seguimos charlando.